Bancarrota. Los mineros regresaron a su trabajo. Cedros Van Gogh, instruido por el comité evangelista, escribió a su hijo enviándole dinero y ordenándole regresar a Etten. Pero en cambio, Vincent regresó de nuevo a la casa de Dennis. Fue al salón por última vez y descolgando todos sus cuadros, los volvió a colocar en su cuarto. Era el fracaso, la bancarrota completa. No tenía ni trabajo ni dinero, ni salud ni fuerzas, ni entusiasmo ni deseos, ni ambiciones ni ideales. No sabía qué hacer con su vida. A los 26 años había fracasado 5 veces y no le quedaba valor para recomenzar de nuevo. Se miró en el espejo. Su barba rojiza le cubría casi todo su rostro. Sus labios, otrora llenos y sensuales, eran ahora una simple línea, y sus ojos estaban semiperdidos en sus profundas cavernas. Pidió prestado a la señora de Dennis un poco de jabón, y se lavó de pies a cabeza, asombrándose de encontrarse tan delgado. Se afeitó cuidadosamente y se peinó. La señora de Dennis le trajo la ropa de su marido, y una vez vestido, bajó a la cocina de la panadería, tibia y agradable. Cenó con los Dennis. Era la primera vez que comía algo sólido y caliente desde la catástrofe. Le pareció que esa comida no tenía sabor alguno. A pesar de que no había dicho a nadie sobre su prohibición de predicar, nadie le pidió que lo hiciera. El joven rara vez hablaba a los trabajadores y ellos tampoco le dirigían la palabra. Nunca más volvió a entrar a sus chozas. Parecía como si hubiera un profundo entendimiento entre ellos y que por tácito acuerdo se abstuviesen de pedir explicaciones o de discutir su actitud. Se entendían, y la vida proseguía en el Borinage. Supo por una carta de su casa que Boss, el marido de Kay, había fallecido inesperadamente, pero la noticia lo dejó frío. Transcurrieron varias semanas. Vincent no hacía otra cosa que comer, dormir y quedarse sentado con la mirada perdida sin pensar en nada. Poco a poco se repuso de la fiebre pertinaz que lo perseguía, y le volvieron las fuerzas, pero sus ojos permanecían indiferentes. Llegó el verano, los campos negros y las pirámides de Terril comenzaron a brillar bajo el sol. Vincent comenzó a caminar por el campo, pero no lo hacía por placer, sino porque estaba cansado de estar sentado o acostado. Al poco tiempo de quedarse sin dinero, recibió una carta de su hermano, Theo, que se hallaba en París, en la que le rogaba no perdiera más tiempo en el Borinage y empleara el dinero que le enviaba en salir de allí y establecerse de nuevo. Pero Vincent entregó todo el dinero a la señora de Dennis. No permanecía en el Borinage porque le agradara, sino porque no sabía dónde ir y porque habría tenido que hacer un esfuerzo demasiado grande para salir de allí. Había perdido a Dios y se había perdido a sí mismo, y ahora acababa de perder a la única persona que siempre se había interesado por él y que lo comprendía. Theo abandonó a su hermano. Durante todo el invierno le había escrito 1 o 2 veces por semana, cartas largas, comprensivas, cariñosas y llenas de interés, y de pronto dejó de hacerlo. Theo también había perdido la fe y la esperanza en él. Vincent estaba solo, completamente solo, sin siquiera su maestro. Era como un hombre muerto que caminara en un mundo desierto preguntándose por qué estaba aún así. Incidente de poca importancia. Cuando llegó el otoño, Vincent parecía reaccionar un poco. Comenzó a leer sus libros. La lectura había constituido siempre uno de sus mayores placeres, y ahora parecía sentir más profundamente la lucha, el fracaso y el triunfo de los demás. Cuando el tiempo lo permitía, permanecía todo el día leyendo en el campo, y cuando llovía, bien se quedaba recostado en la cama con un libro o bien bajo la galería de la señora Dennis. Ahora ya no se decía constantemente soy un fracasado, sino que se preguntaba ¿y qué puedo hacer ahora? ¿De qué sirvo? ¿Cuál es mi verdadero lugar en el mundo? En cada libro que leía trataba de encontrar la respuesta a su pregunta. Las cartas que recibía de su padre lo reprendían severamente, diciéndole que violaba todas las convenciones sociales decentes, con la vida de perezoso que llevaba. ¿Cuándo buscaría un trabajo? ¿Cuándo se ganaría la vida? ¿Cuándo se convertiría en un miembro útil de la sociedad? Lo que hubiera dado Vincent por contestar aquellas preguntas. Llegó un momento en que estaba tan saturado de lectura que le resultó imposible tocar un libro. Durante las primeras semanas de su depresión había quedado tan atontado y enfermo que era incapaz de sentir emoción alguna. Más tarde, la literatura le había ayudado a recobrar sus sentimientos. Ahora estaba casi bien, pero el torrente de sufrimientos emotivos que habían quedado almacenados durante tanto tiempo lo inundaba de desesperación y desdicha. Se encontraba en el momento crucial de su vida, y lo sabía. Comprendía que había algo bueno en él, que no era ni un tonto ni un miserable, y debía de poder hacer algo en el mundo. ¿Pero qué? No servía para la rutina de los negocios, y ya había intentado tantas otras cosas para las que se creía con aptitudes. ¿Estaba destinado a fracasar siempre? ¿Qué podía ser de utilidad en la vida? No lograba contestar a sus preguntas, y así transcurrían los días y el invierno se aproximaba. Su padre, enojado, decidió dejar de enviarle fondos, pero al poco tiempo Theo se compadeció de él y le enviaba dinero, hasta que perdía la paciencia. Entonces su padre recordaba de pronto la responsabilidad que le incumbía y volvió a mandarle dinero. Así entre ambos, Vincent conseguía no morirse de hambre.
Un claro día de noviembre, el joven estaba sentado sobre una vieja y herrumbrosa rueda de hierro, a cierta distancia de la entrada de Marquis, cuando vio salir de la mina a uno de los trabajadores. Traía su gorra sobre los ojos, sus hombros encorvados y sus manos en los bolsillos. Algo le llamó la atención a aquel hombre, e introduciendo la mano en el bolsillo, sacó el sobre de una carta que había recibido de su casa, y un lápiz, y comenzó a dibujar rápidamente la figura negra que cruzaba el campo. Luego salió otro trabajador, más joven, más erguido, y Vincent tuvo tiempo de dibujarlo al dorso de la carta de su padre, antes de que desapareciera entre las chozas del pueblo. De otro artista a un artista. Cuando regresó a la casa de Dennis, Vincent encontró varias hojas de papel blanco y un buen lápiz. Colocó los 2 bocetos que acababa de hacer sobre el escritorio y comenzó a copiarlos. Su mano era torpe y no lograba trasladar al papel lo que tenía en la mente, y usaba mucho más la goma que el lápiz. No obstante, no se desanimó. Estaba tan ensimismado con su trabajo que no advirtió que el sol se estaba ocultando y se sobresaltó cuando la señora de Dennis le llamó para cenar. «Señor Vincent, la cena está servida», le dijo. «¿La cena?», exclamó Vincent. «¿Es tan tarde?». En la mesa charló animadamente con los Dennis, y estos cruzaron entre ellos una mirada significativa. Después de comer, Vincent volvió a subir inmediatamente a su cuarto, encendió su lámpara y colgó sus 2 bocetos en la pared, mirándolos a cierta distancia. «Están mal, muy mal», se dijo haciendo una mueca, «pero tal vez mañana los pueda hacer mejor». Se acostó y colocó la lámpara de queroseno al lado de la cama. Contempló ambos bocetos y luego los demás cuadros que tenía colgados. Era la primera vez que los veía desde aquel día, 7 meses antes, en que los había traído del salón. De pronto le entró un profundo deseo de volver a ver obras de arte. Antes había sabido reconocer y apreciar un Rembrandt, un Millet, un Jules Debrew, un Delacroix o un Maris. Recordó todos los cuadros hermosos que había tenido y todos los que había enviado a Theo y a sus padres. Le vinieron a la memoria las magníficas obras que había admirado en los museos de Londres y en Ámsterdam, y se olvidó de la desdicha, quedándose profundamente dormido. En la madrugada siguiente se despertó a las 2:30, completamente descansado. Se levantó prontamente, se vistió y, tomando papel, lápiz y un cartón que encontró en la panadería, fue a instalarse en la misma rueda herrumbrosa del día anterior, esperando que los mineros comenzaran a aparecer. Apuntaba rápidamente, como si quisiera estampar su primera impresión de cada personaje. Una hora más tarde, cuando todos los mineros habían bajado, tenía 5 figuras sin rostros. Cruzó el campo, llevó una taza de café a su cuarto y en cuanto comenzó a amanecer copió sus bocetos. Sabía que su dibujo era pésimo, que sus proporciones estaban mal, pero a pesar de ello, las figuras que dibujaba pertenecían al Borinage sin confusión alguna. Vincent, divertido de su propia torpeza, rompió los bocetos y se sentó al borde del lecho, frente a un cuadro de Aleve que representaba a una anciana en una calle, y trató de copiarlo. Consiguió copiar la mujer, pero no lograba ubicarla adecuadamente en la calle. Arrugó el papel y lo arrojó en un rincón del cuarto, y se instaló delante de un estudio de Bosbourne que representaba un árbol contra un cielo nublado. Todo parecía muy sencillo, pero los valores de Bosbourne eran precisos y exquisitos, y Vincent aprendió que es siempre en la obra de arte más sencilla en la que se ha llevado a cabo la más rígida eliminación, y por lo tanto es la más difícil de reproducir. La mañana transcurrió sin que lo sintiera. Cuando hubo usado su última hoja de papel, empezó a contar cuánto dinero le quedaba. Solo tenía 2 francos, y suponiendo que le alcanzaría para comprar buen papel y lápices, emprendió camino a Mons, que distaba a 12 kilómetros. En el trayecto de Petit Westmeath a Westmeath, se encontró con varias mujeres de mineros que estaban delante de sus chozas, y las saludó afablemente. Algo más lejos, cerca de Pataruch, notó a una joven que le pareció bonita. Los campos entre Pataruch y Westmeath tenían un color verde muy hermoso, y Vincent decidió que en cuanto tuviera dinero suficiente para comprar un lápiz verde, regresaría allí para dibujarlos. En Mons consiguió un bloque de papel grueso y suave, además de algunos buenos lápices. En uno de los estantes encontró una pila de grabados antiguos, y estuvo mirándolos durante más de 1 hora, a pesar de que sabía que no poseía dinero para comprar ninguno. El dueño se le acercó y ambos comentaron y discutieron el valor de cada grabado, como si hubieran sido 2 antiguos amigos. «Debo pedirles disculpas», dijo el joven por fin, «pero no tengo dinero para comprar ninguno de sus grabados». «No importa, señor», contestó el dueño del negocio, «y vuelva cuando guste, aunque no tenga dinero». Vincent hizo los 12 kilómetros de regreso caminando alegremente. Admiró el sol que se ocultaba en el horizonte dando a las nubes delicados tintes rosas, y a las casitas de Westmeath que se dibujaban oscuras contra la claridad del cielo. El valle verde que se extendía a sus pies daba una sensación de paz y tranquilidad. Se sintió feliz sin saber por qué. Al día siguiente se divirtió en bosquejar a las mujeres que recogían terril sobre la negra pirámide, y después de cenar dijo al señor y a la señora de Dennis: «Por favor, no se muevan de sus sitios, quisiera hacer algo».
Corrió a su cuarto y volvió con papel y lápiz, y en pocos trazos dibujó a sus amigos sentados delante de la mesa. «Pero señor Vincent, usted es un artista», exclamó la señora de Dennis, admirando su dibujo. El joven se sintió confuso. «No», dijo, «solo me estoy divirtiendo». «Pero es muy bonito lo que hace», repuso la señora. «Casi se me parece». «¿Casi?», rió Vincent, «pero no del todo». Cuando escribió a su casa no les dijo qué estaba haciendo, pues sabía que lo criticarían y con razón, lamentándose de que no se decidiera a hacer algo útil. Además, su nueva actividad tenía una cualidad especial, era suya y de nadie más. No quería hablar con nadie de sus bocetos y no deseaba que nadie los viera. Para él eran sagrados y le pertenecían en absoluto. Volvió a tomar la costumbre de entrar en las pobres chozas de los mineros, pero ahora, en lugar de la Biblia, llevaba consigo papel y lápiz. Todos lo recibieron con afecto y se pasaba las horas enteras dibujando a los niños jugando sobre el suelo, a las mujeres preparando la comida delante del fuego y a las familias reunidas alrededor de la mesa después de la jornada de trabajo. Dibujó Marquís con sus altas chimeneas, los campos negros y los bosques de pino, los campesinos labrando en el pâturage. Cuando no hacía un buen tiempo, permanecía en su cuarto copiando los cuadros que poseía, o bien mejorando los bosquejos que había hecho el día anterior. Cuando se iba a dormir, le parecía que uno o dos de sus dibujos no estaban todo mal, pero a la mañana siguiente los encontraba horribles y los rompía sin escrúpulos. Ya no se sentía desgraciado porque no pensaba más en su desgracia. Tenía vaga conciencia de que debería avergonzarse de que su padre y su hermano lo mantuvieran, sin que él hiciera el menor esfuerzo para ganarse la vida, pero no se preocupaba mayormente por ello, y continuaba dibujando. Después de algunas semanas ya había copiado varias veces todos los cuadros que poseía, y pensó que para hacer progresos necesitaba más obras de los grandes maestros. A pesar de que hacía un año que Theo no le escribía, olvidando su orgullo, le envió la siguiente carta. «Querido Theo, si no me equivoco, debes tener aún l'Extrabooks de Champs, de Millet. ¿Quisieras prestármelos y enviármelos por correo? Debo decirte que estoy copiando los dibujos de Boswell y Alibi, y creo que si vieras mi trabajo, no lo encontrarías del todo mal. Envíame lo que puedas, y no temas por mí. Si logro continuar trabajando, creo que me pondré bien de nuevo. He interrumpido mi trabajo para escribirte, y tengo prisa por reanudarlo. Así que te digo buenas noches y te ruego me envíes los dibujos cuanto puedas. Con un afectuoso abrazo, Vincent». Poco a poco le invadía un intenso deseo de hablar con otro artista de su trabajo para cerciorarse de sus fallas y cualidades. Sabía que sus dibujos eran malos, pero no lograba saber exactamente por qué. Lo que necesitaba era la crítica de un ojo extraño, que no estuviese cegado por el orgullo del creador. ¿A quién podía acudir? El deseo se tornaba cada vez más intenso, y lo hacía sufrir profundamente. Sentía la necesidad de acercarse a otros artistas que se enfrentaran con sus mismos problemas, hombres que justificaran sus esfuerzos, demostrándole que ellos también estaban preocupados por las mismas cosas. Existían en el mundo personas que dedicaban toda su vida a la pintura, tales como Maris y Mauve. Costaba trabajo creer semejante cosa en el Borinage. Una tarde lluviosa en que se hallaba copiando en su cuarto, recordó de pronto al reverendo Petersen, que en su estudio de Bruselas le había dicho: «Pero no hable de esto a mis colegas». Ese era el hombre a quien debía ir a ver. Eligió de entre los apuntes del natural que tenía uno que representaba a un minero saliendo de su trabajo, otro a una mujer frente al fuego, preparando la comida, y otro de una joven recogiendo terril. Apenas le quedaban 3 francos en el bolsillo, y no le era posible hacer el viaje en tren. La distancia a la capital era de 80 kilómetros. Vincent caminó toda aquella tarde y aquella noche, y parte del día siguiente, llegando a 30 kilómetros de Bruselas. Hubiera continuado caminando, pero sus zapatos estaban rotos y le lastimaban los pies. Colocó dentro unos pedazos de cartón, pero a pesar de ello, pronto empezó a sangrar. Estaba cansadísimo, hambriento y sediento, pero se sentía feliz, tan feliz como puede ser un hombre. Iba a ver y a hablar con otro artista. Llegó a las afueras de Bruselas a la tarde del segundo día, sin un céntimo en el bolsillo. Recordaba perfectamente dónde vivía el reverendo Petersen, y se dirigió sin vacilar hacia allá. En la calle la gente se volvió para mirarlo, pues su aspecto resultaba extraño. Tenía la cara sudorosa y sucia, el pelo enmarañado, el traje que había usado durante todo el año estaba sucio, lleno de tierra y barro, y sus zapatos, deformados, dejaban ver sus pies lastimados. La hija del reverendo acudió al llamado, pero a la vista del joven huyó despavorida. Apareció entonces el reverendo Petersen, y después de mirar un momento a Vincent, sin reconocerlo, se dibujó en su semblante una afectuosa sonrisa. «¡Vincent, hijo mío!», exclamó. «¡Cuánto me alegro de volverlo a ver!
Adelante, adelante. Condujo al joven hacia su estudio, lo hizo sentar en un cómodo sillón. Ahora que había llegado a su destino, Vincent sintió que toda su energía la abandonaba, y que los 80 kilómetros que había caminado en esos 2 días, alimentándose solo con un pedazo de pan y queso, lo habían agotado. Un amigo mío tiene un cuarto desocupado a poca distancia de aquí, dijo el reverendo afectuosamente. ¿No quisiera usted descansar un poco después de su viaje? Sí, no me había dado cuenta de que estaba tan cansado. Petersen tomó su sombrero y acompañó al joven sin preocuparse de las miradas extrañadas de sus vecinos. Probablemente usted querrá descansar esta noche, dijo, pero ¿quiere aceptar almorzar con nosotros mañana a las 12? Tenemos mucho que hablar. Vincent se lavó lo mejor que pudo, y aunque solo eran las 6 de la tarde, se acostó, sosteniendo con ambas manos su pobre estómago vacío. No abrió los ojos hasta las 10 de la mañana siguiente, y eso debido a que el hambre lo atenazaba implacablemente. El dueño de la pieza le prestó una navaja de afeitar, un peine y un cepillo para la ropa, y el joven trató de hacer su figura más o menos presentable. Lo peor eran los zapatos, que no tenían arreglo. Durante el almuerzo, el reverendo Petersen charlaba amablemente de las novedades de la ciudad, mientras Vincent, sin falsa vergüenza, devoraba todo lo que le presentaban. Después de comer, ambos se dirigieron al estudio. «Oh», exclamó Vincent, «usted ha estado trabajando mucho. ¿Todos esos estudios son nuevos?» «Sí», repuso Petersen. «Comienzo a encontrar más placer en la pintura que en la predicación». «¿Y su conciencia no la atormenta por quitar tanto tiempo a su trabajo real?», inquirió Vincent, sonriendo. Petersen soltó una carcajada. «¿Conoce usted la anécdota de Rubens? Este era un hombre que estaba al servicio de Holanda, como embajador en España, y acostumbraba a pasar sus tardes en el jardín real frente a su caballete. Un día, un cortesano español, pasando a su lado, observó: «Veo que el diplomático se divierte a veces con la pintura», a lo que Rubens replicó: «No, señor, es el pintor que se divierte a veces con la diplomacia». «No, señor, es el pintor que se divierte a veces con la diplomacia». Ambos se pusieron a reír, y Vincent abrió su paquete diciendo: «Estuve dibujando algo estos tiempos, y traje 3 de mis bosquejos para que usted los viera. ¿Quisiera usted decirme lo que piensa de ellos?». Petersen sabía cuán grato resultaba criticar la obra de un principiante. No obstante, colocó los 3 estudios sobre el caballete y los observó durante un largo rato. Vincent, a su lado, pareció notar por primera vez cuán deficientes eran sus dibujos. «Mi primera impresión», comentó el reverendo después de un tiempo, «es que usted debe estar trabajando muy cerca de sus modelos, ¿no es así?». «En efecto, la mayoría de mi trabajo lo hago en las chozas de los mineros, y estas son muy pequeñas». «Comprendo, eso explica su falta de perspectiva. ¿No podría encontrar un lugar donde pudiera estar más alejado del modelo? Estoy seguro que mejoraría mucho. Hay algunas chozas más grandes. Podría alquilar una durante algún tiempo e instalar una especie de estudio», inquirió Vincent. «Es una idea excelente», dijo el reverendo Petersen. Permaneció silencioso de nuevo, y luego, haciendo un esfuerzo, preguntó: «¿Estudió usted dibujo? ¿Tomó usted medidas?». Vincent se sonrojó. «No sé nada de eso», dijo. «Nunca he tomado una sola lección. Creía que para dibujar solo tendría que hacerlo». «No», repuso Petersen, moviendo la cabeza. «Hay que aprender la técnica elemental primero, y luego el dibujo viene paulatinamente. Fíjese, le indicaré qué es lo que está mal en este dibujo de mujer». Tomó la regla, encuadró la cabeza y el cuerpo de la figura, y enseñó al joven la falta de proporción que existía entre uno y otra. Durante 1 hora estuvo explicándole la técnica elemental, mientras volvía a reproducir la figura sobre otro papel. «Bien», comentó por fin, «ahora hemos dibujado esa mujer correctamente». Ambos observaron detenidamente el dibujo. En efecto, la figura estaba dibujada con toda corrección, pero no era ya una mujer del Borinage recogiendo carbón frente a su cocina, sino una mujer cualquiera encorvada. Sin decir una palabra, Vincent colocó al lado del dibujo reconstruido el suyo propio. Dijo el reverendo Petersen. «Sí, le he dado proporción a mi figura, pero le he quitado carácter». Largo rato estuvieron ambos observando el dibujo, hasta que casi involuntariamente Petersen dijo: «Esa figura suya no está mal, Vincent. No está nada mal. El dibujo es pésimo, los valores equivocados. En cuanto al rostro, ni siquiera tiene alguno. Pero ese bosquejo tiene algo que usted ha sabido captar. ¿Qué es, Vincent?».
No lo sé. Yo solo la dibujé tal como la vi. Peterson tomó el dibujo hecho por él y arrugándolo lo arrojó al cesto de los papeles, y luego siguió mirando al de Vincent. Admito que su dibujo me gusta, y sin embargo, en el primer momento lo encontré horrible. Es algo que no comprendo. A pesar de que el dibujo está mal, de que las proporciones no son exactas, esa figura dice algo. Casi podría jurar que he visto antes a esa mujer. Tal vez la haya visto en el Borinage, repuso Vincent con sencillez. Peterson lo miró vivamente para cerciorarse si estaba bromeando y luego le dijo: creo que usted tiene razón. Esa mujer no es nadie en particular, es simplemente una mujer del Borinage. Es algo que usted ha sabido captar, es el espíritu de la mujer del minero, y eso, Vincent, es 1000 veces más importante que el dibujo correcto. Sí, su bosquejo me gusta. Vincent lo escuchaba turbado. Peterson era un artista experimentado, un profesional, y sus palabras tenían un gran valor. ¿Me lo podría dar, Vincent? Me agradaría tenerla, colgarla aquí en mi estudio.